La palabra chocolate viene de lenguas indígenas mesoamericanas, principalmente del náhuatl, aunque su origen exacto es un poco más complejo y debatido por los lingüistas. En náhuatl, se cree que proviene de la combinación de dos palabras, xocolatl, que se compone de xococ, que significa agrio o amargo, atl, que significa agua. Por tanto, xocolatl significaba algo así como agua amarga, y hacía referencia a una bebida ritual espesa y sin azúcar, que los mexicas y otros pueblos como los mayas preparaban con cacao molido, agua, chile y otras especias. Esta bebida era sagrada y reservada para la nobleza, sacerdotes y guerreros. El cacao era tan valioso que se usaba como moneda. El chocolate original no era dulce, como lo conocemos hoy. El azúcar fue añadida después de la conquista cuando el cacao llegó a Europa. El último xocolatl. Allá, por los rumbos polvosos donde el sol se quiebra contra la tierra rajada y el silencio tiene cuerpo, vivía mi abuelo, un hombre de los de antes, callado como una piedra vieja, con los ojos llenos de historias que ya nadie preguntaba. Dicen que de joven bajaba del cerro con los brazos llenos de mazorcas, y que su mujer, mi abuela, molía el cacao con manos lentas, redondas, como si acariciara el tiempo. El metate sonaba bajito, como un rezo. Y entonces, ahí nacía el xocolatl, espeso, amargo, casi negro, con ese vapor que olía a monte, a lluvia recién caída, a tierra de muertos. El abuelo decía que no era bebida, que era camino, que los dioses lo habían dejado para que el alma no se secara del todo, y que por eso, cada vez que uno toma xocolatl, los muertos se sientan cerquita nomás a escuchar el sabor. Una tarde, cuando el cielo ya tenía el color de los ayeres, ese rojo sucio como de sangre vieja, me llamó. «Muchacho», dijo, «tráeme el último cacao que guardé con tus tíos, el que está en la olla de barro, junto a las mazorcas secas». Fui, volví, se lo di en su taza que parecía más bien un cántaro. Lo vi tomar despacito con la mirada ida, y de pronto, habló como si hablara con los que ya no están. «Este es el último xocolatl, muchacho. El último de mi sangre, el último que mis muertos reconocerán cuando me vean llegar del otro lado del río». Y entonces entendí. No era nomás cacao ni bebida. Era memoria caliente. Era despedida. Esa noche se lo llevó el viento, y desde entonces, cada vez que hago xocolatl, me aseguro de que amargue tantito, como la ausencia, porque en cada trago lo vuelvo a ver, con sus manos huesudas abrazando el humo, y sus ojos mirando lejos, como si ya viera lo que nosotros aún no. Y yo, sin decirlo, lo acompaño.